¿Cómo estás, querido amigo, querida amiga de Nuevo Tiempo? Queremos darte una cordial bienvenida a este nuevo programa Tiempo de Paz. Estoy feliz de que podamos compartir en este momento juntos, porque cuando Dios tiene un mensaje para nosotros a través de su palabra, siempre Él tiene la oportunidad de cambiar nuestro corazón. Por lo tanto, hoy vamos a hablar acerca de esto mismo, cómo es que la palabra de Dios en momentos de dificultad, de duda, de desesperanza, puede darnos realmente una bendición y puede darnos una mejor solución a nuestra forma de vivir. Antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios y de meditar en ella, quiero invitarte a estudiar también la Biblia. Acá tenemos nosotros una guía maravillosa de estudios que se llama La Biblia Habla. Si te gustaría aprender, por ejemplo, las verdades fundamentales que enseña la Biblia, cuáles son aquellos fundamentos que nos pueden dar felicidad y descubrir realmente cuál es la naturaleza correcta de Dios y cómo ser salvo, entonces te invito a que podamos estudiar juntos, y de la manera en que podemos hacerlo es que tú nos escribas a esperanza@nuevotiempo.org. Escríbenos ahí, déjanos tus datos, porque nos gustaría poder enviar este curso especial para ti y que realmente sea una bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, no te separe de nuestra sintonía, porque ya en minutos seguimos con Tiempo de Paz. Querido amigo, querida amiga de Nuevo Tiempo, realmente estamos felices de que sigas con nosotros en esta sintonía, en este programa especial Tiempo de Paz. Estamos estudiando la palabra de Dios. Hoy queremos hablar y reflexionar en un hecho grandioso de Cristo. Cuando Él muere, toda la gente estaba desanimada, estaba triste, porque tal vez no habían comprendido realmente cuál era su misión. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo resucitó, comenzó a mostrarles a aquellos desesperanzados corazones que realmente podían seguir teniendo esperanza en Él. Es por eso que te invito a que podamos en este momento orar antes de poder abrir la Biblia y estudiarla, para que de esta manera el Espíritu de Dios nos ayude a comprender, ilumine nuestra mente y de esta manera podamos atesorar el mensaje que Dios tiene para ti y para mí en este día. En este momento, Señor, te damos gracias porque tenemos plena certeza que cuando abrimos tu palabra hay mensajes de esperanza para nuestra vida. Tal vez hemos llegado acá con cargas en nuestro corazón, con situaciones difíciles donde sentimos que ya no tenemos dónde más ir, pero gracias te damos porque tu palabra nos trae luz en nuestra vida que a veces está en tinieblas. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muchos discípulos de Jesús
creían que Jesús había venido a este mundo no solamente para que los hombres pudieran encontrar el perdón de sus pecados y estar a cuentas con Dios, sino que también muchos de ellos pensaban que el Mesías se transformaría en una especie de figura política donde nuevamente pudiera gobernar terrenalmente el pueblo judío. Es decir, los judíos pensaban que si ellos se consagraban a Dios, que si ellos volvían a Él, no es que simplemente Dios perdonaría sus pecados, sino que también los colocaría como aquella Sión, como aquella ciudad, como una Jerusalén, como Israel, y ellos volvieran a ser como luz para las naciones. Sin embargo, el Señor no tenía este propósito de tener un rol político o gubernamental en este mundo. Cristo no vino por aquellos intereses terrenales, humanos, ni rebelarse contra la autoridad romana en este caso. Lo que quería Cristo hacer era dar en sus corazones la esperanza de la vida eterna, no solamente una buena vida terrenal, siendo parte de un pueblo, una nación poderosa. El Señor quería sacar el pecado del corazón, quería sacar la maldad de su ser, para que ellos pudieran tener esperanza en la vida eterna. De alguna manera todos en algún momento tendremos que pasar por la primera muerte, pero Jesús vino a esta tierra para salvarnos no de la primera muerte, sino que de la segunda muerte, esa muerte que es la muerte eterna, de aquella que Cristo nos vino a salvar. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muchos de los discípulos estaban descorazonados porque ellos pensaban que hasta ahí había llegado su promesa, su esperanza mesiánica de ese Israel restaurado, porque pensaban que la restauración del pueblo de Dios era meramente algo terrenal. Y es acá donde comienza un conflicto grande. Cuando muchos de los discípulos huyeron, cuando Jesús fue tomado, arrestado por los fariseos y los saduceos, entonces vieron a Jesús ahí en la cruz, que estaba sufriendo, de lejos veían, y cuando Cristo falleció, cuando Cristo murió, ellos no entendían que Jesús iba a resucitar al tercer día. De hecho, Cristo murió un día viernes, y el día domingo, cuando muchos no esperaban, no sabían, no habían comprendido lo que Jesús muchas veces les había enseñado, que Él iba a resucitar, que iba a volver a la vida, que Él podía tomar su vida y volverla a poner. No lo habían entendido, por lo tanto no tenían la esperanza. Y la Biblia nos habla acerca del relato de dos sujetos que iban caminando de un lugar a otro sin esperanza, sabiendo que Jesús ya había muerto y era ya día domingo y ellos iban ahí en pleno desierto caminando, esperando a ver qué iba a ocurrir con todos los discípulos y con toda esa esperanza que se había perdido. Entonces el versículo 13 dice así, del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Yo te invito a leer este maravilloso capítulo que se encuentra allí. Puedes buscar en tu Biblia, anotarlo, tal vez buscar en tu celular, en tu teléfono o dejar registrado Lucas capítulo 24, versículo 13 y 14. He aquí, dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba, dice, a 60 estadios de Jerusalén. Es decir, Jerusalén fue el lugar donde Jesús murió. Ya era día domingo. Muchos estaban esperando tal vez que algo ocurriera. Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Y en ese mismo día domingo, estos dos sujetos que habían salido de Jerusalén se dirigían a una aldea que estaba aproximadamente a unos 6-7 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y estando ellos en el camino, tal vez con sus cabezas cabizbajas, con el ánimo tal vez tocado, dice que ellos iban hablando entre sí de todas las cosas que habían ocurrido. Iban hablando de ese momento en que los discípulos dejaron a Jesús abandonado, que tal vez Pedro traicionó a Jesús, y realmente iban tratando de explicarse qué es lo que había ocurrido con Jesús, por qué Él tuvo que morir. Entonces en ese mismo momento ocurre algo increíble. Dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí acerca de esto, de por qué parece que todo ahora era no más que tristeza y desesperanza, entonces dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Querido amigo, mira, algo impresionante. En pleno domingo ellos iban caminando de Jerusalén hacia Emaús, unos 7 kilómetros, como señalamos hace un momento. Hace un ratito atrás, temprano, al mediodía, quizá en la mañana,
había ido María, Magdalena, Marta, algunas mujeres ahí al sepulcro de Jesús. Y ellas habían visto a Jesús resucitar. Sin embargo, después cuando ellas fueron y lo contaron a los discípulos, muchos no creyendo trataron de ir al sepulcro para buscar el cuerpo de Jesús, pero no lo encontraron. Y esta, de paso, es una de las más grandes evidencias de la resurrección de Cristo. Fue que jamás su cuerpo se logró encontrar después que Él murió. Y cuando Cristo resucita, Él se presenta ante las mujeres. Y ahí empieza a correrse el rumor de que Jesús no estaba, su cuerpo había desaparecido. Lo que no sabían todos es que Jesús estaba vivo. Él había resucitado. Él estaba cumpliendo la palabra de que el tercer día Él iba a volver a la vida para confirmar este pacto de amor y su obra salvadora a favor del hombre. Y estos hombres que iban allí discutiendo de todos estos eventos, que no lograban entender tal vez por qué desapareció el cuerpo de Jesús, por qué tuvo que morir, si Él tenía que hacer de Israel una nación poderosa, restaurar el reino de Israel, ¿por qué este Mesías murió? Lo que no sabían ellos es que Jesús estaba al lado de ellos y comenzó a caminar con ellos. Pero dice el versículo 16, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Querido amigo, cuando a veces en nuestra vida vamos caminando aparentemente sin respuestas para preguntas que tienen que ver con nuestro dolor, muchos de ustedes tal vez han pasado por la desgracia de perder un ser querido. Tal vez ayer o esta semana has tenido que ver cómo murió un ser amado y estás ahora sin esperanza en tu corazón. No quieres vivir más. Las lágrimas no dejan de caer de tus mejillas. Tal vez has visto cómo a tu hijo en la escuela lo tratan mal, lo denigran, se burlan de él porque tiene alguna limitación o desventaja, o simplemente porque tu hijo tal vez no se junta con aquellos niños que no tienen los mismos valores. Hay tanto sufrimiento que tú no logras explicar en tu vida. Y muchas veces piensas que estás caminando en esta vida solo, sin que nadie te apoye. Y no percibes, no logras ver a Cristo en tu corazón. Porque cuando tú sufres, tú piensas que estás solo en la vida. Pero Dios dice, no, tú no estás solo. El Señor sabes que está dispuesto a caminar contigo en medio de la desesperanza, en medio del dolor. Y cuando ellos se dan cuenta que había un hombre caminando junto a ellos en el viaje, Jesús les pregunta como un hombre cualquiera, le dice a los dos, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Esa es la pregunta que Jesús les hace. ¿Por qué estás triste? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás con el corazón demudado en tristeza? ¿Qué es lo que te ocurre? Sabes que cuando Dios viene a nuestra vida, Él no solamente viene para darnos un sermón de lo que tenemos que hacer. Dios se interesa por nuestras preocupaciones, Él se interesa por nuestro dolor, por nuestro llanto. No hay ninguna lágrima que caiga de tus ojos que no sea capaz de conmover el corazón de nuestro Padre Celestial. No hay nada que ante sus ojos pase desapercibido. Dios lo conoce todo, Él conoce tu corazón, Él conoce tu debilidad, conoce tus fuerzas, también conoce cuáles son tus defectos, cuáles son tus traumas. Incluso el Señor conoce lo que tú no conoces de ti mismo, de tu corazón. Y el Señor les dice, ¿qué es lo que les ocurre? ¿Por qué ustedes están tristes? Y uno de ellos, que se llama Cleofas, le dice, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús le responde, ¿qué cosas? Le dice. Y él se hace el desentendido. Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, le dicen, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora dice, además de todo esto, es el tercer día que esto ha acontecido.
aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes de ahora fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él aún vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, dice, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Este fue el relato que ellos contaron a Jesús. Ellos le dijeron, Señor, no sabían que era Cristo, pensaban que era un hombre forastero, dicen ellos. Señor, tú no sabes todas las cosas que pasaron. Y ellos dicen tal vez quizá dos cosas. Primero, dicen, Él era el Mesías, Él era el que iba a restaurar Jerusalén, Israel. Él iba a volver a reconquistar y colocar esta nación como una nación llena de luz. Pero ustedes muy bien saben, queridos amigos, que Jesús no vino para que Israel fuera una nación poderosa nuevamente, como lo fue en la época del rey Salomón, del rey David. Jesús vino para salvar el corazón del pecado. Muchas veces también sufrimos en nuestra vida porque tenemos la expectativa que cuando estamos con Dios, las cosas terrenales tienen que ser mejores. Y déjame decirte que muchas veces en la tierra nosotros lo único que vamos a encontrar es tristeza. A pesar de que podamos creer en el Señor, el mundo lamentablemente está lleno de maldad. El pecado ha alcanzado, ha cubierto el corazón de la humanidad. Pero tú piensas que por creer en Dios no te tienen que pasar cosas malas. Tú piensas que por creer en Dios los que confían en Él tienen que necesariamente tener una vida de élite, de confort. Y no es así. Porque la misma vida de Jesús nos enseña que Él, siendo Dios, vino a experimentar la muerte. Y como Él experimentó la muerte, Él sabe muy bien lo que es la tristeza, lo que es la agonía. ¿Has sido traicionado en tu vida? ¿Te han dejado abandonado en el momento en que más necesitabas de ayuda? ¿Te traicionó él o ella, ese amor de tu vida que tú tanto confiabas y prefirió a otra persona antes que a ti? ¿Te engañó? ¿Estás destruido ahora? ¿No quieres vivir más porque te falta el amor en tu vida? El Señor conoce muy bien qué se siente ser traicionado. Cuando Dios viene a tu vida, no viene indolente, no entendiendo lo que te pasa. Por eso Dios quiere saber de tus labios qué es lo que te ocurre. Yo tengo solución para ti. Y lo segundo que le pasa a estos hombres es que no conocían lo que la Biblia decía acerca de Jesús. Primero, ellos pensaban de una forma errada en el rol, en la naturaleza de la misión de Cristo acá en la tierra. Y segundo, ellos también no comprendían lo que las Sagradas Escrituras hablaban acerca de Cristo y de su resurrección, de que Él iba a levantarse de los muertos para confirmar la salvación de todos. No comprendían. Entonces miren lo que ocurre acá en este diálogo. Versículo 25. Jesús les dice así. Oh, le dice, insensatos y tardos de corazón, dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice la Biblia, miren, Jesús toma las Escrituras y dice, y comenzando desde Moisés, miren, desde Génesis, y después dice, siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Querido amigo, la solución a entender por qué a veces estamos sufriendo en medio del problema, en medio de la aflicción, no está tanto en tus razonamientos humanos, que a veces son útiles para resolver ciertas cosas. Por eso Dios te lo dio, porque todo lo que el Señor nos entrega como talento humano es una bendición para ti y para los demás. Sin embargo, cuando nuestros razonamientos llegan a un límite donde ya no pueden explicar por qué hay sufrimiento, por qué hay dolor en nuestra vida, por qué hemos tenido que lidiar con este pecado en nuestro corazón, por qué hemos tenido que ser atacados por otras personas,
y tener que tal vez haber sufrido consecuencias casi para toda la vida por esas decisiones de otros sobre nosotros. Entonces Jesús dice, para explicar eso, para que tú entiendas cuál es el rol de Jesús en tu vida, para que tú comprendas realmente qué significa ser un hijo de Dios, el Señor empezó a estudiar la Biblia con ellos. Uno se pregunta, pero ¿por qué Cristo toma la Biblia y empieza a través de la palabra de Dios, del mismo Pentateuco, de los libros de los profetas, de Isaías, Jeremías, Daniel? ¿Por qué Cristo empieza a hablarles de la Biblia? ¿Y por qué Cristo no hizo otra cosa? Por ejemplo, Él pudo haber dicho, mira, yo soy acá, estoy aquí en tu presencia, soy Cristo, soy Jesús resucitado. Y pudo haber hecho creer a esos dos solamente con haber mostrado las marcas en sus manos. Pero Jesús prefirió la palabra. ¿Sabes por qué? Porque ahora nosotros no podemos estar con Jesús de forma presencial. Él dejó el Espíritu Santo para estar en nuestra vida. Él ahora está intercediendo en el cielo, en el santuario celestial por nuestros pecados. Pero Cristo dijo, ¿quieren ustedes estar siempre conmigo? ¿Quieren comprenderme? ¿Quieren conocer los misterios que tal vez no logran entender con su propia razón? Entonces lean la Biblia, descubran lo que la Biblia dice desde Moisés, los profetas, hasta el Nuevo Testamento, hasta el profeta Juan, Apocalipsis. Comprendan lo que la Biblia dice, porque si tú lees la palabra de Dios, realmente vas a encontrar respuesta para tus problemas, respuesta para tus dudas. No seamos insensatos. No tratemos de comprender a Dios por los rumores, por lo que otros dicen, por lo que la ciencia que no cree en Dios dice acerca de Él. Nosotros somos llamados a creer en lo que la palabra nos dice de Cristo. Una mujer, ayer, sí, en mi vida, ayer, muy temprano, me contactó por TikTok, ¿conoce la aplicación? Y me llamó por teléfono. Es una mujer que estudia la Biblia conmigo. Y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Así que me comuniqué con ella y le dije, ¿qué es lo que ocurre? Y me dice, llorando, pastor, ayer entraron a mi casa, me entraron a robar y mi hijo mayor, de más de 20 años, tratando de salvar la familia, recibió una apuñalada, un punzón en su estómago y ahora tiene riesgo de no volver a caminar. ¿Será que estoy hablando para alguien que ha sido golpeado por el pecado de esta vida? ¿Será que hay alguien que a lo mejor se está acercando a Dios, pero justo cuando se acerca a Dios hay algo terrible que pasa en su existencia, en su casa? Yo le dije, mira, tal vez no puedo darte respuesta para aquello que tú estás queriendo saber por qué ocurren estas cosas, pero sí te puedo decir que si tú buscas a Dios en su palabra, el Señor va a mostrarte el plan que Él tiene para ti. Y esta es hora de entregar tu vida a Dios, porque nuestra propia razón no puede entender lo que pasa en este mundo lleno de pecado. Sin embargo, Dios te muestra a través de la óptica divina lo que puede ocurrir en tu vida si tú te entregas a Él. Querido amigo, este es un llamado que Dios te hace. Acepta la vida de Jesús en tu vida. Acepta los méritos de Jesús y cámbialos por tus obras sucias y por tu justicia imperfecta. Acepta su amor para que saque tu corazón el odio contra alguien. Acepta su pureza para que limpie de tus ojos tu impureza. Y de esta manera tú puedas vivir con Él por la eternidad. ¿Te gustaría que en este momento el Señor colocara esta paz en tu corazón? Entonces te invito a orar, ¿te parece? Ahí donde tú estás, para que el Señor entre a tu corazón. Señor, en esta hora te damos gracias porque cuando abrimos la Biblia, tú tienes un mensaje para nuestro corazón, un mensaje oportuno. Tal vez estamos buscando respuesta para muchos problemas que hoy pensamos en nuestro corazón, que nos complican, que nos preocupan, situaciones que no sabemos cómo salir de ellas. Pero gracias porque en tu palabra tú nos enseñaste a recurrir a ella
Y así como estos hombres estaban desesperanzados y Cristo llegó a sus vidas, tú también quieres llegar a nuestras vidas. Y así como estos hombres, la única forma en que su corazón se alegrara fue cuando Cristo abrió la palabra delante de ellos. También tú esperas que nuestra vida sea iluminada. Bendice a nuestros amigos que nos acompañan acá en este programa. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Amén.